reglamento con respecto a este accidente, que tenía 43 alumnos a bordo de este micro. 6 eran los acompañantes, 2 coordinadores más los 2 choferes. A ver, si vamos a la próxima, vemos el recorrido, ¿sí? El punto de partida de la Escuela 41 en Brasil, acá cerquita, acá cerca en Brasil, sí. 2072 en Benavides, y el impacto es en el kilómetro 141 de la ruta 2 en Lezama. Se dirigían al mar de Tuyú, al mundo marino. Al mundo marino, sí. ¿no? Salía al mundo marino. Sí, sí. Ahí está, al mundo marino, San Clemente. Era un festejo de cierre del año. Sí, así es. De la primaria. No sé si tenemos una siguiente, acá vemos. ¿Por qué volcó el micro? A ver, son algunas de las hipótesis que maneja también la Fiscalía, que está llevando adelante la investigación. La rueda golpea con una alcantarilla, sería una hipótesis. Sí. Sí. Que el conductor había intentado esquivarla, sí. Y no llega, y ahí es cuando toca la banquina. O sea, no hay un tema tampoco que tenga que intervenir un perito mecánico también para determinar el fallo, ¿no? Están interviniendo, sí, están interviniendo. Otra de las hipótesis, a ver, la hipótesis 2, un error humano, sueño, biológico o una distracción. O sea, un exceso, ¿sí? digamos, del conductor. Bueno, ¿no? Héctor Maldonado, que es el conductor que estaba, en el momento sí. del choque, de este siniestro, había dicho que si bien él había tenido un viaje anterior, él había podido descansar, y que seguramente sea una de las otras hipótesis, que el vehículo estaba en condiciones, que el último chequeo, digamos, había sido el 22 de octubre y estaba en condiciones de manejar. Sí, igualmente lo que dice el reglamento supuestamente es que tiene que haber 12 horas de descanso entre viaje y viaje. Sí. Y después en su declaración él dijo que había dormido 6 horas, la mitad, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, y otra de las hipótesis es, a ver, vamos a la tercera. El micro muerde la banquina, sí. Y acá lo que decías vos, Gonza, las pericias mecánicas y accidentológicas. Estarían trabajando, que es la hipótesis 3, sí. Si hubo algún tipo de error en el motor, de freno. Aparentemente lo que dice en la declaración indagatoria el conductor, sí. Que estaba circulando, hay que también chequear la causa, ¿no? Pero sí. Él dice que en un determinado momento pierde la dirección por completo. Las direcciones de estos vehículos son completamente hidráulicas. Sí, es decir, el vehículo no está a la tracción, no hay una parte mecánica. Si hubiera perdido, digamos, hidráulicamente el control, él ya directamente no reacciona su dirección respecto del micro. Claro. Todas estas, digamos, consideraciones, vamos a tener más información. Sí, realmente. Y la gran discusión, que también en otra placa les voy a mostrar, no sé si son 3 las hipótesis que manejan hasta ahora, tiene que ver con estos micros que siempre se hablan acá, estos micros de 2 pisos. Sí. El tema de los 2 pisos. Sí, lo vamos a mostrar porque ya hay un montón de países que están totalmente prohibidos. Sí. Y bueno, muchos dicen que justamente que lo que no permite es tener reacciones rápidas frente a cualquier tipo de episodio que pueda ocurrir. Bueno, justamente una de las cosas que mencionaba Maldonado, este conductor, él dijo, pisé la banquina y se me fue, y que instantes antes, a ese momento, había sentido un viento muy fuerte que era lo que lo había movido un poco del curso de la ruta. Y justamente estos micros de doble piso tienen una de esas cosas. Viene un viento y pierden totalmente la estabilidad porque no tienen tanto peso en la base. No es solo eso, Augusto. Además de esto que decía Vera, hay una cuestión. Estos vehículos, si uno quisiera, por ejemplo, evitar algo, cualquier situación que esté en la ruta, que lo que uno hace es elegir una de las direcciones y volver a retomar, todos estos choferes lo saben, los conductores lo saben, a partir de los 90 kilómetros... Que acá, como dice, claro, ¿no? Es la máxima que están permitidos. Por eso están limitados. ¿No? Porque... En Europa, en Uruguay, en Brasil y en Estados Unidos están totalmente prohibidos los micros de 2 pisos. ¿Y sabes por qué acá, Augusto, no se pudo prohibir? Porque lo que dijeron, con cierto criterio, ¿no? Quienes explotan este tipo de servicios se hace prácticamente inviable en cuestión de costos. Claro. Honestos. Si no meten más pasajeros en un viaje. Directamente, o sea, la ecuación es, no podemos viajar. Reformulemos los convenios, reformulemos el combustible, reformulemos los costos, la base de costos, para poder garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Estamos en comunicación con una de las tías de Mariela Paz, tía de Morena. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué nos podés contar
del episodio? ¿Qué sabés vos como familiar? Sobre el accidente, lo que pudimos hablar con Morena, lo que nos pudo llegar a contar recién ayer, fue que ella cuando iba en el micro, Nia se iba peinando, ¿no? Estaban despiertas, y ella escucha un ruido, y debe ser que es cuando muerde la banquina, ¿no? Y ahí se llena de tierra dentro del micro. Se llena de tierra dentro del micro, pero al volcar. No muerde, no llega a volcar todavía. Antes de volcar se llena de tierra el micro. El polvillo quizás, ¿no? Sí. Pero el micro viene con todas las ventanas cerradas, o sea, una puerta se abre. No, seguramente alguno de los chicos los tendría abierta. Ajá. No sé si los Y micros de bueno. larga distancia uno puede abrir. No, me parece que uno no puede Bajo ningún abrir concepto, los vidrios en los micros de larga distancia. No posiblemente se haya roto algún vidrio. Puede ser, no sé. Ajá. Es lo que cuenta la nena, Sí. que viajaba en el micro, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, y ahí es cuando ella, cierra los ojos cuando los abre, no ve a sus dos compañeritas, Nia y Delfina, adelante. ¿Estaban adelante de tu sobrina? Sí, y en una cinta adelante. Y bueno, la nena mira y ve a sus otros compañeros, una nena toda ensangrentada y otros chicos gritando, llorando. Y ella está apretada a las piernas acá. Ajá. Y que bueno, y eso es como que la hizo que no cayera del micro. Y bueno, y ahora, bueno, después sola salió de adentro del micro. A ver, está Néstor Arriaga, experto en seguridad vial. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarlos, chicos. A ver, Ernesto, volcándonos un poco tu experiencia y lo que tiene que ver con el manejo de estos micros y los choferes de estos micros. Primero, ¿se complementa la reglamentación que tienen que tener las horas de descanso correspondientes? En general, sí. Hay una falla en la legislación y el sistema. Te voy a comentar rápidamente para que ustedes piensen conmigo. La legislación dice tiene que descansar 12 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, yo les pregunto a la audiencia y a ustedes, ¿cuánto durmió este pobre hombre que está mal con el sistema y este chofer? ¿Cuánto durmió? A las 00 salió de la casa, fue a buscar al garage el micro a las 2:20 de la mañana y a las 3 salió del colegio. Una locura, después vamos a hablar del tema. ¿Cuánto durmió? ¿Qué hipótesis tenés? A ver, inclusive lo que dicen es que unos nenes que habían viajado el día anterior a otro destino, Sí. lo reconocieron al verlo en las imágenes y que los había dejado a las 19 horas estos chicos, el día anterior. Vamos a la legislación. A la legislación. No hablemos de otra sí, cosa. La legislación dice que tiene que descansar 12 horas. ¿En qué momento lo durmió? No sé. ¿Cuándo durmió este hombre? Se tuvo que haber acostado a las 11 de la mañana. Claro, no le alcanza el tiempo físico No, del día. a las 11 de la mañana no, porque dice 12 horas. Hasta las 3 de la tarde. Nunca durmió. Estuvo con la familia a la tarde, puede haber dormido 1 o 2 horas, a la tarde, y rompió el reloj biológico de su cuerpo. No descansó este hombre, no durmió. Ahora, también lo que tiene que ver con lo que la manera, lo que llaman el rebote, ¿no? Que a veces llegan a un destino y cuando llegan a la empresa le dicen, mira, tiene que salir ya un viaje, y en ese viaje el chofer, por lo que sea, no puede salir porque, no sé, el dopaje le da mal, porque no está en condiciones de salud o lo que sea, y se suben al micro y le meten por ahí a otro destino sin haber dormido las horas que se necesitan. Que para este poder hombre no llevar durmió, no tuvo tiempo de dormir real, y el cuerpo, el reloj biológico de esta persona debe ser cambiado permanentemente. Ahora, Ernesto, yo te pregunto otra cosa. ¿Cómo puede ser que no sea obligatorio el control previo a salir con cualquier viaje, ¿no? Pero encima, en este caso, llevando a chicos a bordo. Porque no tendría que salir o tendría que pasar por Retiro. Es decir, este auto salió de Benavides, tendría que haber salido a la terminal de la Panamericana 197, o tendría que haber salido o inspeccionado en Retiro. Pero digo, la inspección
¿cómo puede ser que no sea obligatoria? Porque la inspección Sí, no pero la tiene que pedir o un docente, una autoridad de escuela o un familiar para que vayan y la hagan. Digo, ¿cómo puede ser que no sea obligatorio? En este caso, evidentemente no se le hicieron la inspección. No hay inspección porque está mal la legislación. Claro. Ernesto, Sí. te hago una consulta. Sí. Es cierto que si uno tiene un viaje, ¿no? Yo compro un pasaje para ir en micro, larga distancia. Con 15 días de antelación, ¿uno puede pedir la fiscalización? Está la fiscalización. Cuando vos compras un pasaje 15 días antes, Sí. salís de Retiro, salís del oeste, salís del norte y sale con fiscalización. Está la CNRT y Sí. está la Agencia de Seguridad Vial que lo hace en los lugares de partida de micro. Pero cuando sales de un colegio no hay fiscalización. Eso es lo que está mal en la legislación. Claro, no hay en control. el sistema no hay control. ¿A dónde está el control? Vos lo podés pedir, los padres y el colegio lo podrían haber pedido a la CNRT, Sí. iba un inspector a las 3 de la mañana al colegio. El hombre estaba en regla, chicos. El hombre no había manejado teóricamente, lo compró ahora una decisión fiscal. Ernesto, 12 horas antes. el otro sí, chofer, y el micro, para un poquito, Sí, un minuto. sí. Y el micro tenía hecho la BTV, que se llama la RTO, y estaba autorizado para hacer RT. Estaba legal. Lo que está mal es el sistema, chicos. Claro. Sí. Ahora, yo lo que pregunto también, ¿no? Porque el resultado es fatal. Sí. Cuando se sale de a dos choferes, digo, no hay ese diálogo con tu compañero de decir, mirá, estoy sin No da. dormir, o es que todos los choferes, porque la verdad que si no, en este momento que hay cantidad de micros en la ruta, todos Sí. los choferes están sin dormir. Digo, no hay esa complicidad con tu compañero de decir, mira, estoy sin dormir, dormí poco, maneja vos. ¿Por qué se habrá puesto al volante él si, como decís bien vos, no durmió 1 o 2 horas? Y durmió de día, no durmió de noche, porque fue a buscar el micro de noche. Ah, eso también hay que contarlo. O sea, las horas Pero deberían ser claro, vos dormidas ponete a durante la pensar, noche. este hombre fue a buscar el micro a las 00 Sí. del día ese. El convenio- Y después a las 3 de la mañana llegó al colegio Sí. y manejó hasta las 6 y 16 cuando chocó. Sí. ¿Cuánto durmió? Mi pregunta es esta, ¿el convenio contempla horas de sueño en las que duerme el copiloto, digamos? No. ¿Se contemplan esas horas es el de sueño? convenio, la reglamentación de la ley 24.449 no contempla eso. No Dice contempla que los eso. 2 choferes tienen que haber descansado 12 horas antes. ¿Quién controla en ese descanso si el chofer durmió? No hay control, hay un vacío legal, está mala legislación. A ver, Y- digo, mientras tanto, ¿no? Porque esto que está diciendo es todavía mucho más grave, Lo que Más pasa es profundo. que- más profundo, ¿no? Porque, digo, puede pasar... Lo que dice Podría volver a Arriaga- pasar ahora. lo que bueno, dice mi Arriaga es hijo, una falla mi hijo sistémica. viaja el viernes para la costa ¿A qué hora sale? a jugar a la noche. Bueno, vos tenés que controlar que esa persona, los dos choferes, Salen a las 22 12 horas horas, estoy antes pensando mientras me hayan contás. no trabajado. Salen Pero a- ¿quién te sí. certifica que durmió ese hombre? Bueno, Nadie. supuestamente la verificación que van a hacer, uno entiende como padre que están con la preparación suficiente para ver en el estado de reflejo que tiene el chofer, entre otras cosas, más allá del Pero dopaje, si ¿cómo tiene drogas o lo demás. controlás científicamente? Mi hija es médica cirujana infantil. Sí. Mi hija es médica. Sí. Me dice, papá, hay un vacío legal. La ley dice que 12 horas antes tiene que haber descansado. ¿Quién comprueba que ese Claro, chofer durmió antes? No hay ley. Claro. No hay Está manera de mal la ley. saberlo. Exacto. Dice, Y- haber descansado 12 horas antes. Ahora, acá, Genial, pero el no com- durmió. Sí, acá mi compañero Juan Sí. marcaba algo que tenía por ahí algo Yo que quiero- ver, sí. desglosando un poco lo que decís, Ernesto. ¿Será Sí. que esta ley, en vez de que, de que está mal hecha a propósito para que el negocio sea rentable, como así también que haya micros de doble altura cuando en los países, en un montón de países están prohibidos, porque si no, no les da el negocio con el nivel de costo que el tiene? problema igual, Augusto, yo quería decirle algo a Arriaga. Sí, te escucho. Sí. Un poquito más fuerte que no te oigo, fuerte. Lo que quería decir es lo siguiente. Tengo la voz así, vengo de una semana complicada, pero Por eso. estamos. Lo que decía era lo siguiente. Aún así, habiendo el descanso, y este chofer hubiera salido a las 7 de la mañana y su descanso hubiera estado bárbaro, tenemos algunas variables que no manejamos. Por ejemplo, una parte importante de la ruta es Sí. de una única mano y tenemos sobrepasos
de irregulares, digamos, hay una conducta que es cuasi delictiva, digamos, en las rutas argentinas, de gente que pasa no de a uno, sino de a 4 o 5 vehículos, ocupando el carril opuesto. Igual en este caso, pero, Juan, no sería así, no, pero quiero decirte, digo, ¿por qué nos tenemos que encomendar a Dios o a rezar o a la religión que tengamos cada vez que salimos a la ruta? Porque tenés un tramo de 50 kilómetros, como decíamos, de una única ruta, y hay otro punto. Este micro, digamos, en condiciones excepcionales, está habilitado y todo, si tiene que evitar un obstáculo, al ser de doble piso, y esto está matemáticamente comprobado, tiene corrido el eje, entonces si tiene que esquivar algo, la probabilidad de volcar es altísima. Entonces, teníamos el descanso del chofer, pensemos que estaba descansado, tenemos el estado de la ruta, que no tiene las mejores condiciones, y tenemos también una cultura cívica de conducción, que es la Argentina, los argentinos. Yo acabo de venir hace muy poquito, la semana pasada, de la costa, y veía cómo había compatriotas, ciudadanos igual que yo y que ustedes, que no sabemos a dónde llegaban tan tarde, traspasaban, no a mí y a otro, 7, 8 vehículos en la ruta. En esos, ¿Con qué en esos tramos, de una sola mano? De mano única. De mano única, digo. Y entonces tenemos estas 3 o 4 variables y el tema de la conducción. Por eso, Juan, tenemos el nivel de muertos que tenemos anualmente en Argentina, que lo hemos hablado con Ernesto en otra ocasión. Ahora, te doy la estadística fría. En los últimos 10 años, en la Argentina, disminuyó la accidentología y muertos en las rutas argentinas 0%. Ahí está. En España, en los últimos 15 años, bajó el 62%. En Estados Unidos el 38%. En Europa el 42%. En todo el mundo bajó porque hay política de Estado, chicos. Si está mala legislación. O fíjate que la ley, reitero, dice que el chofer tiene que descansar 12 horas antes. Ernesto, pero descansar no es dormir. Claro, Ernesto, aparte, una cosa es un chofer particular, ¿no? Decías otras veces que tiene que estar al menos 6 horas durmiendo para estar manejando en ruta. 8, no, 8. 8 horas, la ciencia dice 8 horas. En el caso del chofer de larga distancia, ¿más tiempo entonces? 8 horas, es larga distancia. La Mar del Plata a Bariloche es lo mismo, tiene que dormir 8 horas. Pero la legislación dice 12 horas de descanso. O sea, genérico. Reitero, claro. Es que es genérico. ¿Quién comprueba que durmió ese pobre hombre? Claro. Además hay un estudio hecho. Entonces lo que digo, para repasar, porque quiero profundizar en esto que parece no tener solución. En este momento, mientras estamos hablando, Ernesto, y también creo que está la tía también de uno de los familiares en línea, de Morena, hay cientos de micros recorriendo la República Argentina y transportando argentinos, miles, o turistas o lo que sea. Digo, no hay ningún mecanismo, ya sea por la legislación o por la responsabilidad personal de cada chofer, de poder tener control alguno acerca de llegar a destinos sano y salvo. Y bueno, recién Juan dijo el tema de la altura de los micros. ¿Quiere que le cuente la historia controvertida de la altura de los micros? En el año 90 se cuestionó y fue un revuelo 6 meses que no podían los micros doble piso empezar a funcionar. Eso lo viví yo, le pedí a los legisladores. Se aprobó, no quiero decir cómo se aprobó porque no tengo la prueba. Claro, pero en el sospechamos. mundo, ustedes recién dijeron algunos países. No, hermano. En Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, en Brasil, en toda Europa, en Australia, no hay micro doble piso. Los micro doble piso pueden andar a 40 kilómetros por hora por ciudades. Ahí vemos en imágenes lo imponente y la altura que tiene. El micro es el micro que volcó, este que estamos viendo en imagen, es otro. Inestable, chicos, es inestable. Sí, tal cual como lo decías, Ernesto. Un volantazo vuelca, es inestable. Y se aprobó por una cuestión técnica económica. Digamos la verdad, en la Argentina en el año 92. Digamos la verdad, pues fijemos lo que pasó todos los días y en toda la ley. Se aprobó porque los choferes, los empresarios no podían circular con un solo piso porque no daba el sistema económico. Ahora, a 65 pesos el gasoil, no dan los números. Tenemos muertos porque no dan los números económicos. Digamos la verdad. Pero, Ernesto, en esto que vos decís, yo me apoyo, no solo eso, coincido plenamente. De hecho, adelantábamos esto. En el año 90 hubo ingenieros, los mejores ingenieros
ingenieros de la Argentina y del mundo, de ingenieros de construcción de micros, y dijeron, nosotros no vamos a ser responsables de las muertes de acá en adelante. Sí, tiene el centro de gravedad modificado, eso está claro. Lo que digo es lo siguiente, Ernesto, es muy importante que vos aclares con los años que tenés en este tema. Porque 50 años de esto. Bueno, porque la gente cree que esto solo, digamos, bueno, es la ruta de la provincia, hay que modificarla. Pero hay que decirlo también, porque esto no se dice, los costos que tiene esto, para la ciudadanía, para el Estado Nacional, porque esto se traduce no solo en costos de seguro, en vidas, sino también, y esto hay que decirlo, todos estos siniestros van a un gasto de las arcas del Estado que es prácticamente unos cuantos puntos del PBI. Si nosotros entendiéramos que... 1,5 al 1,8 en contra del PBI Producto Nacional. Me parece... Porque hay 80.000 heridos graves en la Argentina que dejan, esos 80.000 lamentablemente... A ver, Ernesto, escuchame. Dejan de trabajar y es el Producto Bruto Interno. 80.000 personas no pueden trabajar. Vamos a repasar, espera un poquito, Juan, vamos a repasar un poco, porque me parece que Augusto te habla ahora. Augusto, perdón, Augusto. No, digo, vamos a repasar en números, porque hay que poder tomar dimensión de lo que pasa en la Argentina en el tránsito, ¿no? Estos son cifras de Luchemos por la Vida, Asociación Civil. 7.000 muertos por año y 80.000 heridos graves. 7.274 muertos en el 2018, cifras provisorias que habían sido al 4 de enero del 2019. Y acá tenemos por provincias, ¿sí? En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que bueno, este siniestro ocurrió en la provincia de Buenos Aires, 2.158 muertos en el 2018, 2.158 muertos en la provincia de Buenos Aires. Y te falta algo, Augusto, te falta algo, Augusto, que es crítico. Oigan bien, estos son los muertos que están en el momento y se los lleva una ambulancia a la morgue. Hay 2.000, 3.000 más que mueren a los 30, 60 días, chicos, en el hospital. Claro, y los que quedan en estado vegetativo, sin piernas, sin brazos, que dijimos, heridos graves. Exacto. Hay 2.000, 2.500 muertos más a los 30, 60, 90 y 100 días. Claro. Atención, Eso no está dentro de este número. No puede estar porque ¿cómo lo calculás un pobre hombre que muere a los 90, 120 días después? Tenés que hacer un seguimiento. Claro. No hay en el país. Tenemos, como te decía, ¿no? El número más llamativo, por supuesto, es en la provincia de Buenos Aires con 2.100 casos. Porque pero después, por ejemplo, automotor de 4 millones de vehículos. En Córdoba, por ejemplo, tenemos 439 casos de muertes. ¿Sí? Tenemos en Chaco, en Santa Fe, 240, 292, en Entre Ríos, 241, en Capital Federal, 136. Estamos hablando de personas, ¿no? Que mueren en las rutas. Este caso puntualmente, y vuelvo a Mariela, que es familiar de Morena, que tuvo la suerte de estar en el asiento anterior y no ser una víctima fatal como le pasó a dos de esas nenas que terminó su vida con este viaje, que tenían con mucha expectativa este grupo de egresadas que se iban a Mar de Tuyú. Mariela, yo quiero saber con respecto al relato de tu sobrina, y no sé si estás ahí en línea escuchándome. Sí. Ella llegó a ver a las compañeritas del asiento de adelante, si fueron despedidas por la ventana, o ella, vio el episodio, o sea, va a tener... Ella las vio cuando salieron despedidas. O sea, ¿y cómo está ella? Porque esto va a tener, digamos, un trastorno postraumático gravísimo, ¿no?, para tu sobrina. Sí, ella igual hasta ahora no sabe el fallecimiento de las nenas. No lo sabe. No lo sabe. Claro. Porque ya a la edad que tienen las nenas, casi todas tienen comunicación por celular, ¿no? Por grupos de WhatsApp. Bueno, de hecho una le había mandado un audio a su papá pidiéndole que por favor la viniera a buscar. Mariela, te pregunto, ¿y esto es igual para todos los niños y niñas que estaban en el micro? ¿Ellos todavía no saben del fallecimiento de sus compañeritas? Algunos sí lo saben, porque iba sexto de mañana, de turno mañana, y sexto de turno tarde. Claro. Lo de turno tarde mayormente lo saben. Sí. Los chicos de turno mañana, o sea, lo del grado de mi sobrina, fueron los más afectados. Sí. Y bueno, mi hermana, por cuidar a la nena, no, porque la nena está muy choqueada,
Imagino. No, ¿Ella está no bien? saben, ¿Tiene no alguna, quieren decir tiene todavía. hematomas, tiene algún moretón o salió ilesa? Sí, ella se golpeó las dos piernas y uno de los brazos, bueno, hoy se despertó y está toda llena de moretones, toda la pierna y no puede caminar casi. O sea, Mariela, tiene que saltar. y te pregunto, la empresa, los que organizaban este viaje, ¿qué información les pudieron brindar a ustedes? ¿Cómo se acercaron? No, hasta ahora nada, creo que nada. Nada. A ver, déjame sumarlo a Juan Pablo Chiesa. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Un gusto. A ver, Juan, hablábamos acá la irresponsabilidad de la legislación a partir de que permite, entre otras cosas, que haya micros de 2 pisos, que hace que no tengan gran posibilidad de maniobrar y que terminen en vuelco cualquier tipo de maniobra brusca, ¿no? Esto tiene que ver con la composición seguramente de costos que hace que el negocio sea inviable en la Argentina. Y entre eso tiene que ver, por supuesto, el costo laboral, el que no hablo del costo laboral en sí del sueldo, sí de lo que tiene que ver con las cargas sociales y todo lo que representa tener un empleado con todos los beneficios que corresponde por ley. Digo, ¿cómo se hace para hacer de esta actividad que sea competitiva sin poner en riesgo a las personas? Bueno, Augusto, acá tenés un problema y yo, aparte de mi capacidad laboral o experiencia laboral, trabajé más de 12 años en transporte y conozco perfectamente el andamiaje interno de las empresas de transporte. Tenemos un problema entre el convenio colectivo de trabajo, entre UTA y lo que es legislación. Arriaga hablaba muy bien, tenemos muchos grises. Lo que hablaba Arriaga es el famoso, en el lenguaje de transporte, el toma y deje. Entre toma y deje de un chofer tiene que haber 12 horas de descanso. Lo que Arriaga insiste, y lo que bien decimos, es no hay técnicamente de conocer si la persona, primero, entre toma y deje, tuvo 12 horas de descanso. Y segundo, no es lo mismo descansar 12 horas del día que a la noche. Bueno, los choferes supuestamente tienen una libretita, ¿no? Esperá, ¿eso es una libreta de trabajo? Donde dice, por lo menos, los viajes que tiene entre uno y otro. Uno entendería que lo que está fuera de ese viaje serían horas de descanso. Deberíamos entender. La libreta es el documento de los choferes que es controlado por la CNRT. Sí. Hoy carece de operatividad porque el CNRT solamente controla en temporada alta. Cuando es fin de semana largo o arranca la temporada, tenés un inspector en cada plataforma. En días normales y viaje egresado, Cero. no lo hay, y esto lo digo con total conocimiento de causa. Porque yo controlaba hace muchísimos años que los choferes estén descansados y que tenés condiciones para poder viajar. ¿Y cómo controlabas que esté descansado? ¿Cómo te das cuenta? A ver, descansado es ¿Cómo fácil. haces? Vos tenés un sector de tráfico que maneja todo lo que es el diagrama de viajes de una empresa de transporte. Tenés que saber si, por ejemplo, X persona salió a tal viaje, tenés que tener entre toma y deje, entre que deja el vehículo y toma otro servicio, las horas de descanso. Lo que nunca vas a saber es si son descansos reales, si realmente descansó o se fue de farra o lo que fuere. ¿Me explico? Ahora bien, el gris legislativo está entre el convenio de UTA y la legislación vigente, la que decía Arriaga. Sí. Y esa legislación es completamente inoperante. Hay que trabajar sobre la legislación. Ahora, vos me venís a preguntar las cargas sociales. No, ¿Sabes? lo que digo yo es que claramente esta legislación tiene como objetivo un acuerdo, si se quiere, tácito entre los sindicatos. Correcto. Y entre la patronal para hacer viable entre comillas, un negocio, que es el transportar personas en micros de larga y corta distancia. Ahora, ¿cómo se hace para que sean realmente competitivos sin poner en riesgo a las personas con la legislación que corresponde y que nos cuide? Vamos a ver general, las cargas sociales, hoy tenemos la presión más alta de Latinoamérica. Olvidémonos de eso, una empresa de transporte con esas cargas sociales no es competitiva, es imposible que pueda competir con la cantidad de choferes que tiene a cargo, más empleados de boletería. Entonces, la presión que tienen ellos, cargas sociales, hacen de que un chofer, y te lo vuelvo a repetir, con conocimiento de causa, te deje un coche a las 15 horas y lo llame y le diga, salime a las 20 horas a Capilla del Monte. Sucede, primero, abaratan costo utilizar conductores o choferes en el mismo día en viajes ida y vuelta. Viajes a la costa. El caso de los rebotes, ¿no? Que mencionaba yo, que es llegar a un destino que te pongan en el mismo momento, que te suban a otro micro para volver. Si una empresa de transporte se adecúa al convenio colectivo de trabajo de UTA y a la legislación y utiliza conductores como corresponde, se funde, porque tiene millones de trabajadores y se funde por la presión tributaria, por las cargas sociales. No lo va a tener en negro, lo va a tener blanqueado. Por supuesto. Te fundís. Entonces, es algo más amplio que ir a la empresa de transporte en sí. Por eso decía con Arriaga y con Mariela, que es la familiar, que es algo
muchísimo más profundo y grave, porque hasta que Obviamente. hasta que se discute una nueva legislación, con la agenda que tiene nuestra Argentina, Augusto, ya voy con vos, Juan, sí. digo, con la agenda que tiene nuestra Argentina, con los problemas que tiene la Argentina, digo, ¿cuándo se va a discutir esta legislación? Mientras tanto, alguien está abierto, chicos, cuidado, ciérrenme los micrófonos. Digo, ¿cuándo se va a discutir esta legislación? ¿Cuándo va a estar en agenda? Mientras tanto, estamos, digamos, a la buena de Dios. Insisto, en mi caso personal, mi hijo este viernes salen a las 12 de la noche en un micro de 2 pisos. Y no tenés manera de chequearlo. A Mar del Plata. Digo, no tengo manera de quedarme tranquilo que el chofer entonces está descansado. Cuando haya voluntad política, voluntad empresarial y voluntad sindical, se van a empezar a revisar los convenios y las leyes para ser congruente con la sociedad. Ahora bien, yo que trabajé 12 años en una empresa de transporte, le tengo prohibido a mis hijos, a mi círculo familiar y amigos que viajen en colectivo, en transporte público, en la Argentina. Claro, pero yo lo que digo, vos fíjate lo loco, ¿no? Porque en este caso es un viaje deportivo. Lindo ejemplo, nos dio. Donde va, no, Sí. donde No, va, es así. donde va, pero yo te entiendo, pero digo, donde Conozco. va un club de fútbol y se traslada todo un equipo entero. Claro, Sí, no órale. vale. A ver, los jugadores de la primera, Por Sí. 300 los kilómetros jugadores no van de la primera, Sí. ¿sí? Que tienen un valor económico y demás, también se trasladan, digamos, en la capital federal, donde hubo en el 2018 138 muertos. Cuando vemos de repente a Boca ir a la cancha de River, se trasladan en este tipo Micros de micro, ¿no? blindados también. No, pero más allá de ser Sí, pero blindados, van, bueno, ejecutivos. en el famoso de los piedrazos no era blindado porque... No. porque Tuvieron que poner un se vio blindado por a ese la tema, cara se vio que pero- no, Augusto, pero seguimos sí. haciendo prueba y error. Y una de las soluciones, coincidiendo un poco con él, pero otro poco no digo que sea solo la cuestión de la legislación. Hoy, gracias a Dios, tenemos, digamos, del punto de vista económico y tecnológico, tendríamos manera de controlarlo. El problema es que ahí sí dijo, falta una voluntad política y también digo que nosotros empecemos a pensar la Argentina en los próximos años. Si seguimos con los parches, digo, esta idea, mañana viene otro micro de 2 pisos, se estrella, nuevamente lloramos y va a seguir igual porque la ruta es la misma, los micros son los mismos del año 90 y los choferes siguen saliendo cansados ahora. Entonces, la idea es pensarlo en los próximos años, cuando entendamos que este es un tema en serio. Y como dijo en ese sentido, sea una política de Estado, realmente vamos a empezar a solucionarlo. Pero, como nos digo, nos falta por ahí crecer como sociedad y culturalmente entender que este es un problema que nos afecta a todos, porque hasta es ahora terrible. van y vienen los Es micros. terrible. A ver, voy acá con la 3. Diré, Dime. quiero sumarlo a Gabriel Solano, porque entró en la discusión el tema de la legislación. A ver, algo que parece técnico, pero estamos hablando de vidas humanas que se transportan a diario, en este transporte de larga y corta distancia, en micros que están aprobados en Argentina, que están prohibidos, como decíamos, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay y en un montón de países de Europa también, porque justamente lo que tienen es que pierden por su eje de altura la capacidad de maniobra. Esto se sabe, está comprobado, los ingenieros lo dicen. Ahora, la legislación los aprobó. Según Arriaga, en una noche, sin poder probarlo, en una noche rara, se levantaron las manos y se aprobó que esto funcione. ¿Cómo se hace realmente para convocar a un cambio de legislación urgente en este caso? Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, creo que lo escuchaba Arriaga, lo que él dice me parece muy cierto, porque finalmente este micro de 2 pisos que están prohibidos en todo el mundo, solo se explica que acá estén habilitados por un tema de rentabilidad empresarial. Claro. Él explicaba, llevan 55 pasajeros contra 38. ¿Pero es de 39. rentabilidad o es digamos, de Para que, no fundir. de que no sea inviable? No, las empresas solicitaron. Vos fíjate que 2 choferes que cobran lo mismo, para un micro de 1 piso, llevan 38 pasajeros. Sí. Esos 2 mismos choferes llevan 55 uno de 2 pisos. Las empresas presionaron en su momento al gobierno, bajo la década del 90, para que habilite algo que pone a riesgo la vida de los pasajeros, pero los beneficia a los empresarios. Hay que cambiarlo. Pero ¿cómo se cambia realmente? Acá hay que tomar una medida- Digo, de manera urgente, porque Lógico, hay que estamos cambiarlo. hablando nosotros. ¿Cuántos Mira, micros hay en este Yo momento soy circulando? legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Discutimos todo el tiempo dentro de la legislatura. Todo lo que viene en materia vial, a mi entender, tiene un único afán de parte del gobierno, que es recaudatorio, son las multas. Pero no está pensado cómo se hacen campañas y cómo se hace una política pública que reduzca la posibilidad de accidentes. Bueno, Arriaga lo decía también, La lo decía prevención. recién, en el mundo entero bajó porcentualmente en los últimos 15 años los siniestros. En la Argentina, 0. Pero te doy un ejemplo más, mirá. Pero ¿cómo puede ser que En- seamos 0 en todo- todo? En todo nos pero sacamos 0. Un ejemplo más, en todo el mundo, en Europa, por ejemplo, un auto argentino no podría circular. Porque en Argentina hay autos 0 kilómetros que se venden todavía
sin el control de estabilidad. Claro. Sin el control de estabilidad. En Europa está prohibido, igual que en Estados Unidos. ¿Por qué acá sí? Porque las empresas presionaron para una medida que estaba establecida, para que sea obligatorio, se postergue en el tiempo. Eso le permite no hacer inversiones. Entonces, todo el tiempo puede haber imprudencia de quienes manejan, puede haberla. Ahora, si encima le sumamos micros inseguros, autos sin control de estabilidad, falta de controles, entonces, y después planificación vial. El Ecuador viene verano, viene la temporada de verano. Sería muy bueno que se sepa cuáles son las jornadas de trabajo que tiene que hacer un chofer de colectivo. Bueno, insisto, supuestamente la legislación lo que plantea, que Juan decía que es algo muy precario, la famosa libreta de viaje que tiene cada chofer, donde dice qué viaje hace a tal destino y cuál retorno hace. De eso debería surgir que tiene las 12 horas de descanso. Pero en este caso, este micro del accidente, todo el mundo lo dijo, no voy a decir nada nuevo, salía a un horario muy temprano de Benavides para llegar a la costa atlántica y los mismos choferes volvían a la noche con los chicos a Benavides. ¿Cómo son las 12 horas ahí? Es difícil de saber, supone uno que duerme arriba del micro. ¿Y por qué? Porque si iban más a la noche anterior, tenían que pagar una noche de hotel. Como se quieren ahorrar un costo las empresas, terminan poniendo en riesgo ahí lo que yo la vida de los decir, pibes. Que claramente si es estrictamente de que las empresas tienen una misión desmedida o si directamente el negocio no da. Es lo que no termino de entender. Saludo a Ernesto, saludo a no sé si sigue Mariela por teléfono. Muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir ampliando más información a lo largo de la tarde. Ahora nos metemos